muchísimo barro. Cuando salíamos a llevar a los niños al colegio o a recoger la ropa, pues teníamos que poner las botas catiuscas. Yo tuve el principio de un aborto, fui a Pontones y me dijo el médico que era principio de aborto, que tuviera mucho reposo, hay que invertirme en las camionetas, en la autobusa, a ver si podía coger un taxi. Cogí un taxi y al llegar a la carretera y entrar en Horcasitas, dijo el taxista que no entraba, porque había muchísimo barro y que no se quedaba trampa por ahí. Digo, pero bueno, ¿cómo me va a dejar usted así? Dice, ay, lo siento mucho, pero yo no puedo entrar. Así que me dejó allí y tuve que ir caminando hasta mi casa. Los que eran creyentes en la época pues rezaban pues para que no lloviera por lo menos en 15 días cuando una mujer se ponía de parto. Pues aquí no entraba un taxi, los coches eran escasísimos, pero el que tuviera un coche aquí no podía salir con el barro. Cuando llovía pues teníamos un barro que te puedes figurar, íbamos con botas de goma y luego las metíamos en una bolsa de plástico para poder coger el metro. Y allí nos poníamos los zapatos y al venir para acá pues otra vez las botas de goma y el zapato a la bolsa. Otras veces llevábamos en una bolsa de plástico un paño, un trozo de tela mojado y nos quitábamos el barro, lo tirábamos y íbamos para Madrid. Teníamos que venir desde Legazpi andando, con todo el barro y por la vía cantando del miedo que nos daba, por la noche. La vía era un camino natural para no pisar el barro, porque por las traviesas del tren y por las piedras por lo menos ahí no te hundían. Se nos metían para adentro los pies, perdíamos los zapatos. Más de una vez he llegado yo a casa por la noche llorando porque buscando por la noche, como no había luces, ni camín, ni carreteras, ni nada, pues veníamos desde Marceluseras andando, todo esto que eran huertas, y se me hundieron los zapatos, buscando los zapatos, metiendo la mano en el barro, y vine con un zapato sí, un zapato no llorando a casa, y así nos ha pasado 40.000 veces. Hasta el pie y se quedaba la zapatilla dentro del barro. Con el barro te conocían que era de Horcasitas. Bueno, pues uno de los lemas del barrio, de Horcasitas, es del barro al barrio, precisamente porque en aquella época pues la gente vivía en unas casas que había hecho por su cuenta, de una manera, digamos, pues desordenada, improvisando las calles. Fundamentalmente cuando la gente llega aquí, pues es en los años 50, en el final de los 40 y muy al principio de los 50. Yo en concreto llego en el año 56, en octubre del 56, y Horcasitas estaba prácticamente hecho. Me refiero a lo que eran casas bajas. La gente viene buscando trabajo desde el campo y bueno, pues Horcasitas es uno de los lugares de parada. El problema es que llegan a una ciudad que no está preparada para recoger a la gente, entonces digamos que lo que aparecen son una serie de poblados chabolistas o con infraviviendas que son eufemismos para decir, o casas bajas, que se decía aquí que era una manera de dignificar o de no llamar chabolas o lo que en Argentina llaman villamiserias o algo así. La gente que llegamos aquí éramos gente que procedíamos mayoritariamente pues de las zonas más pobres de España. Eran y siguen siendo pues de Extremadura, Andalucía y lo que hoy es Castilla-La Mancha, ¿no? Llegabas al cinturón de miseria que rodeaba Madrid. Y aquí pues nos íbamos acoplando, ¿no? La gente construía las viviendas como podía, al hilo del crecimiento económico de Madrid, pues vienen cientos de miles de personas, aparecen esos poblados a lo largo de, o en torno a la ciudad, en torno a la urbe, en torno a Madrid. Pues nada, vinimos en el 56. Vinimos a las casas bajas, ¿no? Que la tuvimos que hacer, era campo, era todo campo de huertas. Y mi padre compró un trozo de parcela y en vez de hacer una huerta, lo que hicimos es que por la noche, porque teníamos que hacerlo por la noche porque si no venía la Guardia Civil y lo tiraba de día. Pues entonces cogimos y por la noche mi padre con una cuadrilla de albañiles, vamos, que trabajaban en la construcción, una cuadrilla de albañiles, pues entonces cogimos y hicimos lo que es coger el agua de la casa, ¿no? Las 4 paredes y el techo puesto, los palos con unas tejas y ya está. Entonces nos metimos dentro con unos colchones. Por la mañana cuando vino la policía y dijo esto no estaba aquí, pero como ya viaja una señora con niños dentro,
pues ya no la tiraron, la dejaron. Mi madre no se podía salir a comprar ni nada, siempre tenía que haber alguien dentro de la casa, porque como viniera la policía y viera que no había nadie, te la tiraban. Cuando llegabas te la encontrabas todo tirado. Bueno, pues venía la Guardia Civil con los presos políticos y recalco lo de los presos políticos para que sufrieran más. Aquí también los traían a tirar cuando agrandabas una chabola y tal. Luego íbamos a los vertederos a buscar baldosas. Y con las baldosas, pues una de cada color o como se terciaba, pues mi padre fue poniendo el suelo para que no estuviéramos en la tierra durmiendo, porque estuvimos mucho tiempo que cogíamos, regábamos el suelo, lo barríamos y estuvimos en la tierra así mucho tiempo. Desde el 56 que llego aquí con 8 años hasta 4 años después dormía en la misma cama que mis padres porque no había más espacio. Desde los 8 hasta los 12 años dormía a los pies de mis padres en la misma cama. Cuando mi padre junta el dinero y se decide hacer una habitación, el hombre, le habían dado permiso para hacer un váter, pero él no pensaba lo del váter, lo que pensaba era, digo yo, sacarme a mí de la cama de ellos, ¿no? Las tejas cuando hacía aire volaban, porque como tampoco estaba todo muy bien puesto en condiciones, porque no estaba como Dios manda, estaba todo hecho allá que te va, pues eso, cuando hacía aire, bueno, teníamos que salir de las casas porque volaban las tejas. La casa era húmeda, había muchísima humedad, hacía mucho frío en el invierno, tocaba las paredes y había humedad, las sábanas cuando nos metíamos por la noche en la cama parecía que estaban húmedas, la ropa que tenía en la percha al ponerla estaba como húmeda, era muchísima humedad y en el verano muchísimo calor. Una estufa, que era lo que había para toda la casa, una estufa en el comedor, lo demás estaba helado. Las estufas pues eran estufas de carbón o leña, y nosotros el carbón, como no teníamos tampoco mucho dinero que digamos, pues me acuerdo yo que mi hermano y eso, pues íbamos a la vía, que soltaba los trenes, trocitos de carbón, pues todo eso íbamos nosotros buscándolos por las orillas de la vía y traíamos cubos con carbón para que mi madre pudiera guisar. La gente vivía en unas condiciones absolutamente precarias, en medio del barro, en medio de, bueno, pues de una zona que no estaba preparada, no tenía las infraestructuras básicas, hacinados. No había luz, entonces teníamos unos quinqués y candiles también con aceite y la hilera esa que se ponía para encender, y con los quinqués, pues con eso estábamos por la noche. La luz a las calles, o sea, entendiendo como luz, por aquel entonces era un poste con una bombilla pinchada en un palo. Esa nos llegó ya bien adentrado en los años 60. No había servicios, lo teníamos que hacer en unas latas y tirar en el campo que estaba cerca, que estaba enfrente del campo. Solamente el 11% de los que vivían en las mesetas de Orcasitas tenían agua, tenían un váter, por llamarlo váter, porque normalmente en algunos casos era un váter para varios vecinos al final de un patio, porque el agua a nuestras casas nos llegó hasta el principio de los años 70. Teníamos un servicio, yo tenía un servicio que solamente la taza, ni había bidé ni lavabo, y el servicio no tenía puerta. No tenía agua caliente, no tenía agua corriente, que había un pozo ciego, que era de los 4 vecinos. Cuando se llenaba, pues iba una citerna a sacarlo. Que por cierto había un olor que no se podía resistir. Al principio, las fuentes más cercanas en Orcasitas había que ir donde ahora está el metro de San Fermín, Orcasur, y donde está el tanatorio sur había otra fuente. Había que ir a una o a otra. Eso nos encargábamos los muchachos con carretillas de estas de madera con la rueda de hierro, o los aguadores, una serie de gente que con una cántara de estas como las que vemos en La Mancha para el vino, ¿me entiendes?, o en La Rioja, pues llenaban de agua y con una goma, pues venía con un borrico y con el carro y te lo vendían a peseta al cántaro. Venía un señor vendiendo agua con un carrito y un borriquillo, pues venía vendiendo agua y nosotros le comprábamos el agua para beber, y luego para fregar y todo eso y lavar había una señora que vivía, ya llevaba más tiempo y tenía un pozo muy grande en el patio, y íbamos a por el agua al pozo. Íbamos con cubos allá por el agua, nos cobraba lo que fuera por el cubo del agua y con eso lavábamos y fregábamos. Hasta bien adentrados los 60, el Ayuntamiento de Madrid no nos pone unos tanques que no venían todos los días, venían de vez en cuando, y ahí salía todo el mundo a la carrera con todos los utensilios a llenarlos de agua. La gente cogíamos la verde por la mañana muy temprano, con cubos y cosas para coger agua, unos cubos de agua, un cántaro o lo que fuera.
y ya pues no lo comprábamos, lo cogíamos del tanque, que se decía. Y las fuentes empezaron a llegar ya casi al final de los 60, es cuando nos pusieron alguna fuente por aquí diseminada. Había una fuente en la calle que íbamos a por el agua allí a la calle. Daban el servicio para lavar y eso. Lavaba dentro de la casa, luego iba a aclararlo a la fuente, que en el invierno estaba helada la fuente, había que poner un cacharro con agua cociendo, llevarle y meter el grifo, para que se descongelara. El 71 quizá es un momento clave porque comienza, digamos, a constituirse la asociación de vecinos, primero de una manera, digamos, ilegal, porque se estaba, además de todo esto, de esas condiciones sociales precarias, se estaba viviendo en una dictadura con falta de libertades. Se constituye la asociación de vecinos y ahí Félix es una persona clave porque de alguna manera la gente empieza a cobrar conciencia ciudadana, ¿no? Empieza a pensar que tiene derecho a vivir en otras condiciones, empieza, digamos, a exigir una vivienda digna y hay una mezcla entre, por una parte, la lucha por esa vivienda digna y la lucha por las libertades en este país. Yo era artesano y yo trabajaba en mi casa, yo tenía 22 años. Yo tenía grandes inquietudes sociales. Yo ya me planteo de que, bueno, que si está el cielo y el infierno, pues que el infierno lo estás padeciendo aquí. Y que si, bueno, si luego hay algo por allí que ya lo veremos, pero que lo primero que hay que hacer es luchar porque hay una cierta igualdad en lo que aquí tenemos, ¿no? Entonces, pues llamo a un programa de radio que se llama Madrid Protagonista en Radio España, que ya no existe la emisora, y fue cuando dije aquello, que el hombre había llegado a la luna y aquí cagábamos en una lata. Y entonces aquello pues lo escuchó gente del barrio y tal, y bueno, y ahí surge la asociación de vecinos. Hace 4 años el barrio por fin decide que hay que agruparse y que hay que hacer algo para solucionar un poco en esta situación en la que estábamos viviendo, ¿no? Entonces es cuando decidimos constituir una asociación de vecinos. Esta asociación de vecinos pues ha habido que luchar mucho y en fin, y por parte de los que tenían que ayudar, como eran las autoridades locales, pues han sido los que más obstáculos han puesto. Un grupo de hombres que se empezaron a juntar allí en un escampado, porque luego ellos mismos lograron hacer pues una pequeña casita, un pequeño local para juntarse allí y allí hablar sus cosas, ¿no? Para poder sacar las cosas adelante. Estuvimos durante un año para levantar el local de la asociación de vecinos que estaba donde está ese escenario, con nuestras manos, todos los sábados y los domingos, y sin dinero para los materiales. Levantamos con duchas y váteres públicos. Los váteres que teníamos, cada baldosín es de un color, y era como esto siempre ha estado lleno de albañiles, cuando iban a las obras, en la bolsa se traían los baldosines de la obra, cada uno los que podía, y así eran los baldosines de nuestras duchas o de nuestros váteres. No nos duchábamos todos los días, pero los sábados y los domingos, que lo teníamos abierto, todo el mundo con su bolsita, su toallita, a la asociación. Y se cobraba, pues no sé si era para el gas, porque el agua la teníamos con trampa. Nos pusimos una noche, porque el único que aquí tenía agua era el cura. Pero de madrugada, cuando llegamos a enganchar clandestinamente donde el cura, resulta que la tubería era de hierro. Y luego ya le convencimos a uno que era del PC, un frutero, y ahí enganchamos antes de que entrara el agua en su contador, ahí hicimos la trampa. Y entonces el agua no nos costaba el gas, y se le cobraba a la gente un duro o no sé cuánto. Era el único local que no era ni de cura, ni de monja, ni de falangista. Lo habíamos levantado nosotros, con nuestras manos, o sea, nuestro. O sea, eso significaba muchas cosas. Había un tal Félix López Rey que gracias a él pues la lucha fue para adelante y hizo bastante por el barrio. Que había un ministro, les llevaron allí a casita, les llevó Félix lo que fuera, para que vieran todo el barro que había, le metieron por todo el barro y por todo lo que había malo. Para que viera cómo estábamos viviendo. Todas las semanas, un día a la semana, hacían asambleas.
Y allí todo el que podía iba, ¿no? Y todo el que podía, pues ponía su manita. Si decir, pues yo puedo ayudarte a esto, nosotros hacemos lo otro y todo eso. Cada miércoles había una asamblea, desde el 70 hasta el 80, esos 10 primeros años, más del 80 hasta el 80 y tantos, todos los miércoles del año había una asamblea, se decidía todo. Las asambleas eran los miércoles, ¿sabes por qué eran los miércoles? Porque los martes se reunía la junta directiva y los delegados de calle. Cada calle en Orcasitas tenía un delegado que le nombraban los vecinos y ese delegado se reunía conjuntamente los martes con la junta directiva para preparar la asamblea del día siguiente. Pero es que imaginaros una asamblea durante más de 10-12 años, todas las semanas con más de 200 personas que ahí están en las hemerotecas. O sea, tú tenías que durante la semana haber peleado y tener alguna cosa que contar, si no, ¿cómo se mantiene eso? Luego decían que pasaba por el barrio, que iban a hacer unas carreteras o que iban a hacer algo, no sé, y que iban a tirar las casas. Entonces la asociación, claro, se puso para obligar que si tiraban las casas, que nos dieran vivienda. Orcasitas tumba varios planes parciales, tumba 3 planes parciales. Un plan parcial era básicamente pues, un sistema de planificación, digamos, del barrio, que lo que venía básicamente era establecer el uso del suelo en el barrio, y ese uso del suelo incorporaba viviendas, pues, digamos, para la venta, digamos, no se planteaba en principio el realojo de los vecinos. Los vecinos lo que se plantearon, en cambio, era que en la medida en que se habían establecido, que ahí tenían su lugar de su vivienda, muchos llevaban ya unos cuantos años viviendo en Orcasitas, tenían derecho a, pues, no ser una especie de bichejos que uno barre del mapa desde un despacho, sino que cualquier plan que se realizara y que tuviera en cuenta el suelo de Orcasitas tenía que contar con los bichos que lo habitaban, entre comillas, ¿no? Tenía que contar con las personas que formaban parte del territorio. De ahí que los vecinos comienzan a movilizarse para exigir participar en el diseño del barrio, de la construcción del barrio, exigiendo sus derechos. Por fin, después de mucha lucha, la asociación consiguió que en vez de que los proyectos los hagan técnicos, que los hacen detrás de la mesa de un despacho sin contar para nada con las realidades del barrio, que los hiciesen los propios técnicos de la asociación, que están pisando el barrio y saben las necesidades que tenemos y todo, ¿no? Nos apuntamos a la asociación de vecinos y ya empezaron a andar para manifestar, no andar para que nos dieran piso. Íbamos por la noche a la asamblea, que la daba Feli López y Emilio Fernández, que se llamaba, y unos cuantos que estaban en la directiva. Nosotros íbamos a escuchar y a que nos enteraran cómo si iban a empezar los pisos, no iban a empezar. El ejemplo de Orcasitas es paradigmático porque fue un barrio que logró que no se hiciera ningún plan, que no se aprobara ningún plan, que no saliera adelante ningún plan, sin que contara con la decisión de los vecinos. Y eso solamente fue fruto de la lucha y de la presión social constante que llevaron a cabo los vecinos de Orcasitas, demandando primero una vivienda digna como principal reivindicación, pero no se conformaron con tener una vivienda digna, sino que también se encargaron de pedir parques, jardines, colegios, es decir, recursos públicos para que se desarrollara la vida. Íbamos a las manifestaciones a los nuevos ministerios y a la Plaza La Villa, cuando por las noches decían, pues tal día vamos a hacer la manifestación, íbamos a cortar la carretera de Toledo también, por las tardes. Costó mucho trabajo y mucho sacrificio y mucha lucha, pero lo fueron logrando. La sentencia de la memoria vinculante viene a decir es que a la hora de elaborar cualquier plan respecto a un barrio, pues era necesario contar con quienes habían estado dando vida y participando, viviendo, habitando, digamos, ese barrio, ese espacio. Esa es una sentencia, digo, muy interesante, que incluso alguna vez han venido, pues, gente ahora, pues, de los nuevos movimientos sociales, ¿no? Del 15M y demás, ¿no? Que te dicen, bueno, me gustaría que nos contarais esto porque igual lo podemos invocar, es decir, que pues a la hora de cuando se producen desalojos, ¿no? De personas, ¿no? Quizá fue una sentencia
que vino en un momento histórico a poner algo de humanidad, algo tan triste como el desalojo de las personas, ¿no? Digo mi verdad, primero no pensé que iba a tener piso nunca, eso es verdad. Nosotros hicimos un poquito más de fuerza, ¿no? Y entonces por eso ya nos dieron las viviendas. A lo primero muy difícil, hasta que empezaron a hacer los pisos lo veíamos muy mal. Pero luego ya al empezar a hacer los pisos, pues ya estábamos convencidas de que seguirían adelante. Cualquier dotación de la que haya en el barrio está en las hemerotecas reflejado las luchas que ha habido que hacer para que eso se haga. Esa lucha fue la que se logró y gracias a eso pues nos dieron las viviendas. Cuando empezaron a hacer el barrio hicieron un piso piloto, hicieron 2 pisos pilotos para que eligiéramos los vecinos como lo queríamos, y de una forma o de otra, las habitaciones y los salones y todo eso. En la asociación enseñaban un baldosín, cualquier y la opinión que se daba además, pues esos baldosines eran. Lo mismo con todo lo que decidía las personas que estaban allí, que íbamos, lo que nos parecía mejor. Es que ya te digo que la asociación estaba muy bien preparada, llevaba todas las cosas muy bien. O sea, cada cosa que haya en el barrio ha sido a base de lucha, o sea, nada nos han regalado. Allí los vecinos ya habíamos hecho grupos de los que querían ir en un bloque, de los que querían ir en otro, ¿sabes? Entonces los vecinos de la calle que nos conocíamos y nos llevábamos todos muy bien, pues intentamos venir al mismo bloque todos los vecinos. Nosotros éramos 4 vecinos y teníamos que estar los 4 de acuerdo, si no, no tiraban a casa. Los 4 dijimos que sí, fuimos a sortearlo y a mí me tocó uno de familia numerosa. Me daba mucha pena a mí, fíjate, de mi casa baja, que la tiraron. Pues vinieron con unos camiones, cargamos los 4 cacharros que teníamos, ¿no? Y ya estaban las máquinas para tirarlo, como unos tractores, una excavadora o lo que sea, ¿no? Lo metían, ¿no? Y lo tiraban. Como eran casas también que no tenían mucha estructura ni muchos cimientos, pues enseguida iba abajo. Se ha ido creando conciencia con el tiempo. O sea, yo recuerdo las primeras asambleas, pues cuando una mujer hablaba, te estoy hablando del año 70, pues siempre había algún cafre que salía diciendo «Fulanito, cállala y llévatela». O sea, alguna barbaridad de esas. En Orcasitas hace muchísimos años que la punta de lanza son las mujeres. Pues un papel muy importante, porque los maridos se iban a trabajar y la mujer es la que tenía que ir a los médicos con los niños, ir a las compras, a meter el agua, a lavar como podían en cubos, y era una lucha constante. La mujer ha sido muy importante en el barrio de Orcasitas. Pues las mujeres han sido las que más hemos luchado, las que más hemos estado al frente. Y por eso hicieron en la plaza del pueblo, en la plaza del barrio, han hecho una figura de una mujer con un cántaro en una fuente. Te recuerdo a cuando íbamos a la fuente a por el agua, homenaje a la mujer. ¿Qué ocurrió en aquellos momentos? Fue una revolución, y entonces fue la primera revolución que se hizo en Madrid. Entonces la primera revolución siempre cuesta trabajo, entonces tú te encuentras, bueno, una revolución, a lo mejor un tiro al aire ha matado a un inocente, pero si tú aquí hoy en Orcasitas haces una encuesta, y de hecho ya la has sabido, y el grado de satisfacción de la gente de Meseta de Orcasitas pues es altísimo. Este es un barrio que, como se ha hecho a golpe de participación, la gente lo siente suyo. Esta es la diferencia con otros sitios. Orcasitas es un barrio que la participación ciudadana ha sido una tradición. Como son pisos que han sido todo con la lucha del barrio, pues entonces decidieron de poner a las calles nombres de las luchas. Este barrio es el barrio donde está la calle Participación, o la calle Empleo Juvenil, o la Ronda de las Cooperativas, o incluso tenemos una plaza que se llama Plaza de las Asambleas. Los nombres de las calles los pusieron los propios vecinos, o los pusimos los propios vecinos. Orcasitas ha seguido manteniendo vivo el espíritu, digamos, de
participación ha seguido realizando asambleas multitudinarias. La asociación de vecinos, cada vez que hay un problema en el barrio, pues hace un llamamiento con megafonía, con carteles, la gente acude a la asamblea de vez en cuando, nos vemos las caras. Todavía sigo luchando. Y en la asociación de vecinos pues hay muchísimas cosas. Hay que hacen gimnasia los mayores, las niñas bailan, enseñan también a los ordenadores, o sea que hay muchísimas cosas. Hacen bastantes asambleas la asociación y sigue trabajando para que la cosa se pueda solucionar y arreglar los problemas del barrio. Hay una cosa curiosa, ¿no? Aquí nos reunimos desde hace 40 años, todos los martes se ha venido reuniendo un grupo de gente del barrio en la junta directiva para pensar en los problemas del barrio. Eso me parece muy importante y eso no lo hemos perdido nunca. Al final la asociación es como un recurso que todo el mundo sabe que está ahí. Es decir, y que el día que necesita algo sabe que es un sitio donde puede ir y puede juntarse con otros y tratar de avanzar. El Pacto Cívico fue una iniciativa bonita que además ha recibido un premio de Naciones Unidas, que básicamente fue pedirle a los vecinos que se comprometieran con su barrio y a la vez hicimos un plan estratégico de qué queríamos para el barrio, qué estoy yo dispuesto a dar y qué también exijo para, y solicito y pido, ¿no?, para el mantenimiento de la vida, ¿no?, en el barrio. Fue un pacto refrendado por muchísimos vecinos en el barrio, que lo refrendaron con su firma, con su voto, con su apoyo. Fue una de las primeras experiencias de pacto cívico en España, probablemente de las pocas que se hayan culminado y la única que se hizo partiendo no desde una institución, sino desde una asociación de vecinos, desde un movimiento social. Todo el que estaba de acuerdo firmar para intentar ayudar al barrio y para que el barrio, para ayudarnos unos a otros, ¿no? Para intentar solucionar que el barrio estuviera limpio, que el barrio se conservaran los parques, se conservaran las plantas. El barrio muy bien, yo le veo muy bien, un barrio muy tranquilo, aunque dicen que tiene mala fama Orcasita, pero un barrio muy tranquilo, hay muy buena gente aquí en este barrio. La gente del barrio es toda muy buena gente. Hombre, siempre hay, ¿no?, alguna cabra negra siempre en un rebaño, pero vamos, suele ser un barrio bueno, de gente trabajadora y gente honrada. Al final, pues nos consideran como barrio con carácter y donde los urbanistas de prestigio, sociólogos, etcétera, al final lo que deciden que los barrios tienen que ser esto. Tiene 2 parques muy bonitos, tiene sus plazas, tiene sus farolas en condiciones, tiene sus calles arregladas, muy bien. Hay de todo, de tiendas, de todo, de carnicería, pollería, de todo. O sea que el barrio está muy bien, no tenemos que salir de aquí para nada. Si algo recuerdo de esa época es ver emerger un barrio y pues sentirte orgulloso de ver cómo pues, la gente corriente es capaz de conseguir grandes cosas si se mueve, si se une y si tiene un objetivo común.
No solamente se ha hecho el barrio, para mí ha habido una cosa todavía más importante que eso. Hubo unos años en el que se logró una entente con las administraciones públicas, con la transición democrática. Entonces lo que estábamos haciendo era ciudad, no viviendas, era ciudad lo que hacíamos. Pero aparte de ciudad, nos estábamos haciendo ciudadanos. Estoy orgullosa del barrio, me gusta mucho, no sé si podría vivir en otro barrio. Las luchas más grandes y más intensas donde se han dado es desde aquí, y afortunadamente aquí la lucha sigue. Horcasitas y punto.